Medidas de tendencia central, el tema 2.2, datos agrupados. El propósito del presente video es capacitarte para que adquieras las competencias para estimar la media aritmética, mediana y moda para datos agrupados y los apliques en la resolución de ejemplos sencillos y fácil comprensión para ti. Entonces aquí ya no vamos a manejar media armónica ni media geométrica, simplemente media aritmética, mediana y moda. Para datos agrupados es cuando están en una distribución de frecuencias. Pues bien, vamos a hacer una ligera introducción. En muchas ocasiones no se disponen de los datos originales, sino resumidos en una distribución de frecuencias, por lo que es necesario estimar la media aritmética, mediana y moda. Fíjate bien, dije estimar, porque ya va a ser una estimación porque los datos originales ya no los tenemos, ya los tenemos resumidos en una distribución de frecuencia. Bien, dije estimar, puesto que el parámetro se obtiene, que se obtiene será solamente una estimación del parámetro original. Ejemplo, la edad de los estudiantes del quinto AB de mantenimiento automotriz del CETI 158, generación 2009-2012, se resumen en la siguiente tabla. Aquí están. Edad en meses cumplidos y frecuencia, que es F. Dice, ¿cuál es la media aritmética, la mediana y la moda? Aquí ya no vamos a estimar, dijimos, la media geométrica ni la media armónica. Nada más media aritmética, mediana y moda. Para poder estimar estos parámetros, agreguemos a la tabla anterior la marca de clase, que le vamos a llamar X, el producto de X por F, o sea, la marca de clase por la frecuencia, y la frecuencia acumulada. Pues bien, aquí tenemos la tabla, la clase, lo que eran los meses cumplidos le llamamos clase y la frecuencia es la misma. La marca de clase, si lo recuerdas, es simplemente el punto medio de la clase. Por ejemplo, acá en la primera clase, 200 y 204 va a ser 200 más 204, 404. Entre 2, 202. 205 más 209 son 214. Entre 2, 207. ¿Sí? Y fíjate, hay algo curioso. La marca de clase va a ir aumentando de acuerdo al ancho de la clase. ¿Cuánto es el ancho de esta clase? Lo podemos ver entre los límites inferiores. Por ejemplo, el límite inferior de la clase 2 es 205, menos el límite inferior de la clase 1, 200, es 5. Ese es el ancho de la clase. Y cualquiera de los límites inferiores que los tomes en forma consecutiva o los límites superiores en forma consecutiva siempre van a dar 5. Entonces aquí nomás le podemos sumar, fíjate, 202 más 5, 207. 207 más 5, 212. 212 más 5, 217. 217 más 5, 222. 222 más 5, 227. Y 227 más 5, 232. Y puedes checarlo y vas a ver que son el punto medio de cada clase. Ahora vamos a calcular X por F, es decir, la marca de clase por la frecuencia. 202 por 8, 1616. 207 por 8, 1656. 212 por 9, 1908. Y así sucesivamente. Vamos calculando todas las demás. Ahora nos vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de la primera clase es igual que la frecuencia, por eso queda 8. Ahora, 8 más 8, que es la frecuencia de la segunda clase, serían 16. 16 más la frecuencia de la tercera clase, que son 9, son 25. 25 más 5, 30. 30 más 1, 31. 31 más 1, 32. Y 32 más 2, 34. Y fíjate, en la última fila nos dice que calculemos la sumatoria, pero solo necesitamos la sumatoria de la frecuencia y la sumatoria de X por F. La sumatoria de la frecuencia es 34, porque nos da cuántos datos son en total. Y la sumatoria de XF son 7178. Para calcular la media aritmética se emplea la siguiente fórmula. ¿Sí? X barra, que es la media aritmética, es igual a la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia entre n. Esas ya las tenemos acá. Y la n pues son 34 datos. Entonces van a ser 7178, que es la sumatoria de X por F, aquí está en la tabla, entre 34, que es el total de datos. Y esto nos da aproximadamente 211.12. Quiere decir que aproximadamente 211.12 meses son el promedio de los meses cumplidos que los estudiantes de mantenimiento automotriz del quinto AB tienen de edad. La moda es simplemente la marca de clase de la clase con mayor frecuencia. Por lo tanto,
¿sí? La moda es igual a 202 porque la clase con mayor frecuencia es la de 9, ¿sí? Y la marca de clase de esa clase pues es 212 y eso es la moda. La mediana. Si recuerdas, la mediana es el dato que se ubica exactamente en medio de la serie numérica, ordenada ascendente o descendentemente. ¿Cómo estimamos dicho parámetro? O sea, ya vimos la media aritmética y la moda, pero la mediana, voy a retomar la tabla, por eso lo pongo aquí a la derecha, ya con todos sus parámetros calculados. ¿Cómo voy a calcular la mediana? Si se recuerda, primero nos fijamos en el número total de datos, en este caso son 34. Dice segundo, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. Si el número de datos es impar, automáticamente sabremos el lugar que ocupa en la serie mediana, de la mediana. Si es par, serán los dos datos centrales, ¿ok? Entonces al 34 le vamos a sumar, como este es par, nos va a dar dos números, le vamos a sumar uno, va a dar 35, entre 2, 17, 5. Dice que el dato 17 y el 18 son los que deben de estar, el promedio de ellos es la mediana. ¿Sí? Tercero, nos fijamos a través de la frecuencia acumulada en qué clase se ubica la mediana y la llamaremos clase de la mediana. Aquí en la frecuencia acumulada nos vamos a fijar de eso. Cuarto, aplicamos la siguiente fórmula. Y aquí está la fórmula que vamos a aplicar, que quiere decir ME, pues es la mediana, ¿sí? LI, límite inferior de la clase de la mediana, donde se localiza la mediana. N es el número de datos. FA es la frecuencia acumulada anterior a la clase de la mediana, o sea, una clase antes. Y FC es la frecuencia de la clase de la mediana. EI es el ancho de la clase. Ok. Entonces, vamos a ver cuál es la clase de la mediana primero, dice. Número total de datos, 34. Más 1, como dice ya el paso número 1, nos fijamos, el segundo paso le sumamos 1, 35. Entre 2, 17.5. Por lo tanto, la mediana es la media aritmética de los datos 17 y 18. Pero ¿en dónde está el dato 17 y 18? Por eso nos vamos a fijar en la frecuencia acumulada. En la primera frecuencia hay 8, en la segunda hay 16, y nosotros necesitamos el 17 y el 18, y luego hay 25. Entonces, en esta que tiene la frecuencia acumulada 25, ahí tiene que estar la mediana, ¿sí? Esa va a ser la clase de la mediana, la de 210 a 214. Y entonces, si ya aplicamos la fórmula, el límite inferior serían 210, por eso aquí pusimos 210, el límite inferior, más n, pero n vale 34 entre 2, porque así dice n entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. La clase anterior a la clase de la mediana tiene 16, por eso es en la frecuencia acumulada 16 la que ponemos acá. Entre la frecuencia de la clase donde está la mediana. ¿Cuánto es la frecuencia de la clase 210-214? 9. Por eso es que se puso entre 9. Y el ancho de clase 5. ¿Cómo lo saco que es 5? Pueden agarrar los límites inferiores de clases consecutivas. Por ejemplo, 205 menos 200 da 5. 210 menos 205 da 5. Todas dan 5. Ese es el ancho de la clase. O también pueden tomar los límites superiores. 209 menos 204, 5. 214 menos 209, 5. Ese es el ancho de la clase. Entonces, la mediana va a ser 210 más 34 entre 2, pues queda 17. ¿Sí? 17 menos 16 lo copiamos entre 9 por 5. ¿Sí? Pero 17 menos 16 es un noveno. 1 y luego entre 9 queda un noveno. Por 5 queda 5 novenos. Entonces son 210 más 5 novenos sería la mediana. ¿Sí? Que ya dividiendo 5 entre 9 y sumando los 210 serían 210.56. ¿Te das cuenta? La mediana es la que es un poquito más complicada de estimarla, pero con esta fórmula se hace muy sencillo. Vamos a dar otro ejemplo. Dice, en el estado de Chiapas hasta el día 10 de marzo del 2021, según cifras oficiales, habían 583 muertos por COVID-19. Si dichas defunciones corresponden con las edades que se indican en la tabla 1, determine la media aritmética, la mediana y la muda. Aquí tenemos la tabla 1, que es de funciones provocadas por COVID-19 en el estado de Chiapas, clasificados por edad. Fuente: datos hipotéticos con fines didácticos. Esto es con fines de explicar la clase. Primero determinamos la marca de clase.
Si recuerdan, la marca de clase, pues es el punto medio de la clase. Entonces, 1 más 20, 21 entre 10, entre 2, 10.5. Si 21 más 40, 61 entre 2, 30.5. Si te das cuenta, va aumentando de 20 en 20, porque 21 menos 1, 41 va a 20. Entonces, 30.5 más 20, 50.5 más 20, 70.5 más 20, 90.5. Y puedes corroborarlo, vas a ver que da lo mismo. Y ahora vamos a multiplicar x por f. 10.5 por 5. ¿Sí? Dice, luego multiplicamos la marca de clase por la frecuencia, 52.5. 30.5 por 15, 457.5. 50.5 por 80, 4040. 70.5 por 400, 28.200. Y 90.5 por 83, 7.511.5. La frecuencia acumulada, vamos a calcularla. La primera pasa igual 5, luego 5 más 15, 20, 20 más 80, 100, 100 más 400, 500, y 500 más 83, 583. Sacamos la sumatoria de las frecuencias y dan los 583 de funciones, y x por f nos da 40.261.5. Entonces, ya que tenemos esta información en la tabla, pues fácilmente vamos a poder hacer nuestros cálculos. Dice, para calcular la media aritmética, use la siguiente fórmula. Y aquí está, es la sumatoria de las x por la frecuencia entre el número de datos. Ya lo tenemos en la tabla, pues son 40.261.5 entre el total de la frecuencia, que son 583, y esto nos da que la media aritmética es aproximadamente 69.059. Dice, por lo tanto, se estima que la edad promedio de las personas que fallecieron por COVID-19 en Chiapas es de 60.059 años, de acuerdo con la media aritmética. La moda es simplemente la marca de clase con la mayor frecuencia. La mayor frecuencia está en 400 y la marca de clase es 70.5. Por lo tanto, entonces la moda es igual a 70.5. Para calcular la mediana, aplicamos la fórmula respectiva. La mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior sobre la frecuencia de clase por el ancho de clase. Bien, pero primero vamos a ver cuál es la clase de la frecuencia. Agarramos los datos que tenemos, son 583 más 1, 584. Entre 2 nos daría 292. Y nos fijamos en la frecuencia acumulada, tenemos 5, 20, 100. El 292 queda en la de 500. Aquí en esta fila que marqué de amarillo en la tabla. Esta fila de amarillo representa la clase de la mediana. Entonces el límite inferior va a ser 61. Por eso queda 61. Más n es 583, que es el total de datos, entre 2, así es la fórmula, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Antes de estos 500, la clase anterior, la clase de 41 a 60, tiene 100, por eso queda menos 100, sobre la frecuencia de la clase. Fueron 400. Por el ancho de la clase. El ancho de la clase dijimos 21 menos 1, 20, 41 menos 21, 20, es 20. Entonces, hacemos las operaciones y va a quedar el 61, nada más lo copiamos. Y aquí quedó 583 entre 2 menos 100, va a quedar 191.5 sobre 400 por 20. ¿Sí? entonces, si yo multiplico 20 por 191.5 y lo divido entre 400, me da 9.575. Si a eso le sumo el 61, me va a dar que la mediana son 70.575. O sea, los tres parámetros son bastante aproximados, es casi una distribución normal. ¿Sí? Pues bien, espero que con eso haya quedado claro los temas y ahora te invito a lo que es el fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias sobre el cálculo de la media aritmética, mediana y moda para datos agrupados, te invito a que de manera individual resuelvas las actividades indicadas. Uno dice, en la empresa Buenaventura, ubicada en Villaflores, Chiapas, el salario que se le paga al personal que labora directamente en la granja avícola se resume en la siguiente tabla. El salario catorcenal de 2.100 a 2.799
hay 850 personas. De 2.800 a 3.499, 910 personas. De 3.500 a 4.199, 740. De 4.200 a 4.899 hay 350. De 4.900 a 5.599 hay 150. Y de 5.600 a 6.299 hay 50. ¿Okay? Dice, estime la media aritmética, mediana y moda del salario que paga Buenaventura a dicho personal e interprete los resultados. Entonces, ese es un problema. El otro dice, los estudiantes de Enfermería General del CETIS número 158, ubicado en la ciudad de Villaflores, Chiapas, realizaron un estudio para evaluar el peso de los estudiantes de dicho plantel. Sus resultados se resumen en la siguiente tabla. Y aquí está. Peso en kilogramos y número de alumnos. De 40 a 45, 20. De 46 a 51, 35, etc. Ahí vienen todos. Dice, determina la media aritmética, la mediana y la moda para el peso en kilogramos de dichos estudiantes e interpreta los resultados. Entonces, la idea es que hagas estos dos ejercicios y puedas verificar si entendiste, reafirmes tus competencias, si entendiste bien el tema de el cálculo de la media aritmética, mediana y moda para datos agrupados. En la siguiente diapositiva te doy las respuestas con la finalidad de que una vez que los resuelvas los ejercicios, compares tus resultados. Si llegaste al resultado correcto, mis felicitaciones. Si no, pues checa dónde estuvo tu error, vuelve a repasarlo, vuelve a ver el video hasta que puedas encontrar los resultados correctos. Aquí te dejamos las respuestas, la 1, ¿sí? La 2 y ahí está. Pues bien, nos vemos en el próximo video.